existe cierta tendencia a comprender el desarrollo, la clave del desarrollo, pues muy vinculada a la idea de crecimiento económico, ¿no? Y esta idea, que ha tenido mucho éxito en los últimos 30 o 40 años en la configuración de las políticas internacionales, pues ¿qué exige? Pues fundamentalmente exige desregulación, ¿no? Desregulación en muchos casos es también reducción de garantías para los derechos. Si estamos hablando de la construcción de una política pública, no cabe hablar del apalancamiento de los fondos privados, porque estamos hablando de la construcción de una política pública que tiene que estar sostenida por gobiernos y responsables elegidos democráticamente y por presupuestos que provienen de los esfuerzos de todos, ¿no? Y de los impuestos que todos proporcionamos a eso. Utilizo un término, ¿no?, que ha tenido mucho éxito en las ONGs, ¿no? Trabajar en la lucha contra la pobreza exige hacerlo sin fronteras. Y sin fronteras no significa hacerlo en el exterior, ¿no? En el exterior. Sin fronteras significa entender que la pobreza tiene rasgos comunes y causas de carácter estructural y político que son comunes independientemente del territorio donde la situación de pobreza se reproduzca, ¿no? Trasladar a la opinión pública la idea de que los recortes en cooperación se deben hacer antes que los recortes para atender a las poblaciones de aquí es una farsa, pero que funciona precisamente porque enmascara el verdadero enfrentamiento que se está produciendo en nuestro país, ¿no? Las ONGs habitualmente o por lo general solían ser el pepito grillo que llamaba la atención sobre la injusticia que se estaba produciendo, da igual que fuera aquí en la Cañada Real o en Namibia, y eran un poco los aguafiestas, ¿no?, en los tiempos de bonanza en los que demandaban que había situaciones de injusticia que podían ser resueltas y debían resolverse, ¿no? Los recortes evidentemente van a producir cierta deslegitimación y van a reducir, ¿no?, la capacidad de estos actores de movilizar a la sociedad y de llamar la atención sobre esas situaciones, ¿no? Estamos calculando que aproximadamente a finales de este año casi entre 6 o 7 de cada 10 personas que trabajaban en las ONGs van a perder su empleo, ¿no? En los casos más dramáticos, en las situaciones más extremas, esta pérdida de oportunidades puede significar pérdida de vidas humanas, ¿no? Niños y niñas que estaban inscritos a programas de vacunación infantil, por ejemplo, o poblaciones muy vulnerables que tenían un altísimo grado de dependencia, ¿no? En términos generales, yo creo que eso va a profundizar y a aumentar el grado de vulnerabilidad de las poblaciones que ya de por sí eran vulnerables. Y previsiblemente, ¿no?, esto también traerá consigo un aumento de la conflictividad social, ¿no? A mí me sigue resultando sorprendente, ¿no?, que las administraciones anuncien públicamente que dejan de pagar a sus proveedores, que dejan de hacer efectivos sus deudas. Insisto, da igual que sean proveedores empresariales de servicios, que subvenciones para ONGs, para cualquier tipo de actividad, y que eso no atente contra la seguridad jurídica, ¿no? Provengan de otro lado, ¿no? Las organizaciones, tal y como han evolucionado y como se han ido construyendo en nuestro entorno, son entidades demasiado conservadoras, ¿no? No políticamente hablando, sino que decir, conservadoras en el sentido que están preocupadas por la gestión de sus propios recursos, preocupadas por la gestión de las propias actividades y proyectos que realizan, y su dimensión política, su dimensión movilizadora o de capacidad de movilizar a la ciudadanía y de activarla, pues ha sido siempre muy pequeña. Entonces, yo creo que las organizaciones, y hace tiempo que venimos diciéndolo, probablemente deben realizar menos proyectos, menos gestión de actividades puntuales y politizarse, ¿no?, en el sentido de armar un discurso y una narrativa que pueda ser alternativa a la narrativa y a la realidad de las injusticias, ¿no? Y en ese sentido debemos preocuparnos menos por la interlocución política, por las relaciones políticas, por la matización de nuestros argumentos, que de responder a las demandas de esas poblaciones más vulnerables, ¿no? Y en todo caso, si servir para algo, servir como intermediarios para que esas demandas lleguen hasta esos espacios de interlocución política. No somos negociadores. En el mejor de los casos, y con mucha humildad, somos intermediarios.
Es distinto promover espacios para el cambio social o para la transformación social que creerse el sujeto revolucionario, el sujeto transformador.